Hola de nuevo, Naseros, ya estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es de los switches o conmutadores virtuales. ¿Qué es esto? Ahora os lo voy a explicar, nos vamos a centrar sobre todo en el conmutador virtual de QNAP, os voy a enseñar cómo se configura, qué es, seguramente voy a dedicar varios vídeos. Aunque no tengas un NAS de QNAP, te aconsejo que te quedes porque vas a aprender mucho, porque vas a ver cómo se hacen las cosas hoy en día a nivel un poquito más profesional, más de TI, bien sea con QNAP o con otro tipo de switches o con otro tipo de configuraciones, porque hoy en día está muy de moda la virtualización, hoy está muy de moda la dockerización, el utilizar todo a través de máquinas virtuales o a través de contenedores, y para todo esto generalmente se utilizan switches virtuales porque, como vais a ver, dan mucha flexibilidad, podemos mover muchas cosas, podemos crearlos, podemos anularlos, darle entrada por aquí, por allá, es algo muy configurable de tal manera que podemos crear redes muy potentes de una manera muy gráfica, muy visual, que enseguida vemos por dónde van los tráficos y sobre todo que nos dan mucha versatilidad porque, como ya digo, podemos crearlas a nuestro antojo y modificarlas a nuestro antojo. Como ya digo, nos vamos a centrar en QNAP y qué es un switch virtual o cuál es la finalidad o el uso que tiene el Network and Virtual Switch de QNAP, o como ahora se llama en español, el conmutador o switch virtual. Muy sencillo, es, como su nombre indica, crear redes, crear, como si dijéramos switches, como su propio nombre indica, virtuales. ¿Cómo nosotros configuramos una red en el mundo físico, por decirlo de alguna manera? Tenemos un router que tiene una salida a internet y lo normal es que, quitado que sea una casa que no necesitas nada más que conectar una televisión y dos cosas más, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos un switch. En ese switch, ¿qué es lo que hacemos? Le conectamos el resto de los ordenadores, todos los equipos, todo lo que nos hace falta. ¿Cómo lo hacemos en una empresa? Exactamente igual. Tenemos un switch con diferente número de bocas, de puertos, al que físicamente con un cable le vamos conectando todos los equipos o todos los recursos. No tienen por qué ser ordenadores, pueden ser servidores o puede ser cualquier otra cosa. ¿Qué ocurre si nosotros necesitamos ampliar la capacidad? Que necesitamos comprar otro switch y volverlo a conectar. ¿Qué ocurre si nosotros queremos segmentar la red o queremos tener varias redes diferenciadas o darle recursos diferentes a una parte de la red que a otra? Vamos a la tienda, compramos otro switch, colocamos otro switch y allí le conectamos otro tipo de equipos. Se puede hacer la segmentación a través de VLAN, de VLANs, pero bueno, lo voy a explicar todo como si fuera a nivel físico. Por lo cual, cada vez que nosotros queremos cambiar un equipo que está en un switch y queremos cambiarlo a otro switch, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir con un cable Ethernet y desconectarlo de un switch para conectarlo en otro. Y cada vez que queremos ampliar la capacidad o cada vez que queremos hacer una configuración nueva, ¿qué tenemos que hacer? Comprar un nuevo switch, colocarlo, cablearlo, recablear todos los cables, es decir, es un engorro. ¿Cómo se hace eso en el mundo real, por decirlo de alguna manera? Se hace a través de switches virtuales, o se hace a través de redes virtuales. Por eso hoy en día todo se hace a través de virtualización, bien sean redes, bien sean contenedores, máquinas virtuales. Hoy en día todo está virtualizado. ¿Por qué? Porque es muy rápido, porque es muy cómodo, porque es básicamente crear cosas a tu gusto. ¿No te gustan? Las cambias. ¿Quieres algo nuevo? Creas un nuevo contenedor, una nueva máquina virtual, o como vamos a ver ahora, un nuevo switch virtual. Puedo crear tantos switches virtuales como me dé la gana, son infinitos, evidentemente siempre vas a depender de la potencia del equipo, pero bueno, básicamente podemos decir que son infinitos y además los podemos gestionar como nos dé la gana. Podemos a un switch virtual asignarle unos recursos, asignarle unas máquinas y en un momento quiero asignarle más máquinas o unas máquinas quitarlas de ese switch para llevarlas a otro. Es tan sencillo como marcar o desmarcar una casilla, como vamos a ver ahora, y ya está. No tengo que ir físicamente a cablear o descablear nada. Es muy rápido. Y ahora nos vamos a centrar en el conmutador virtual de QNAP, lo que antes se llamaba el Network and Virtual Switch. Vuelvo a repetir, aunque no tengas un NAS de QNAP, quédate porque vas a aprender mucho. Y básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en una interfaz donde vamos a aglutinar toda la red del sistema, tanto interfaces físicas como interfaces virtuales. Es decir, aquí vamos a poder gestionar y vamos a poder configurar las interfaces físicas, bien sean cableadas, es decir, los puertos Ethernet, los puertos Wi-Fi o Wi-Fi, o en el caso de que tengas un NAS, como es en mi caso, como vamos a ver ahora, los puertos Thunderbolt. Es decir, todo que sean puertos físicos se van a gestionar y administrar desde ahí.
También vamos a gestionar y administrar desde ahí todo lo que sea la parte virtual, es decir, los switches virtuales o las redes virtuales que vayamos a crear. Y vamos a crear ese enlace de tal manera que vamos a poder relacionar las máquinas virtuales, los contenedores, las redes virtuales y los puertos físicos para dar entrada y salida a Internet. De tal manera que, de una manera muy visual, vais a ver ahora cómo es todo muy visual, con unas líneas que se ve enseguida dónde va a parar cada contenedor, dónde va el tráfico de un sitio a otro. De una manera muy sencilla y de una manera muy gráfica vamos a tener muchísima información. ¿Y qué modos de funcionamiento o de configuración tenemos? Básicamente tenemos tres, que serían el modo puente, el modo bridge, el modo aislado y el modo externo o exterior. El primer sistema, el primer modo sería el modo puente y básicamente consiste en que el conmutador virtual lo que hace es dar acceso a los recursos del NAS. Lo que hacemos es conectar todos los recursos que tengamos dentro de la LAN, dentro de la red. Lo que hacemos es dar acceso a una comunicación entre equipos, entre servidores, damos acceso, por ejemplo, a los datos del NAS, a los volúmenes, podemos comunicar máquinas virtuales, contenedores, es decir, damos una conexión entre todos los equipos y por eso se llama puente. También puede tener acceso al exterior, también podemos dar acceso a Internet y bueno, básicamente sería un enlace entre todos los recursos del sistema. Después estaría el modo aislado, que el modo aislado lo que hacemos es, como su nombre indica, que todos los recursos se quedan contenidos dentro del NAS, no tienen acceso al exterior. Esto es muy útil, por ejemplo, para medidas de seguridad o, por ejemplo, cuando queremos que según qué recursos no tengan acceso al exterior. Por ejemplo, imaginad que tenemos una base de datos que no queremos que salga al exterior y necesitamos que gente acceda a esa base de datos para trabajar, pero no tienen por qué tener acceso a Internet. Bueno, pues le damos acceso a esa base de datos y nunca va a tener acceso al exterior y así evitamos muchas fugas de seguridad o evitamos ataques externos. O, por ejemplo, cuando estamos haciendo unas pruebas de cualquier sistema antes de ponerlo en producción y no queremos que tenga acceso al exterior, pues sería exactamente para lo mismo. Hay muchos casos en los que nos interesa que todo se quede contenido dentro, que no tenga acceso al exterior, y ese es el modo aislado. Y después finalmente está el modo exterior, que básicamente es lo contrario. Lo que hacemos es, en este caso, que el conmutador virtual es totalmente transparente y lo que hacemos es dar un acceso directamente a un puerto físico del NAS. Nosotros, por el motivo que sea, nos interesa que ciertos recursos, ciertos contenedores o ciertos sistemas tengan acceso, pero ya directamente al puerto 1, al puerto 2, al puerto 3 del NAS, o que tengan acceso directamente de salida a través de la Wi-Fi, del puerto Thunderbolt, por el motivo que sea. Entonces ya lo que hacemos es enlazar un switch virtual a un puerto físico del NAS y evidentemente con salida al exterior, con salida a Internet. Y básicamente estos serían los tres modos de acceso y ahora lo que vamos a ver es la manera de configurarlo. Así que vamos al ordenador y vamos a ver y vamos a poner en práctica todo esto. Venga, vamos allá. Vamos a la configuración, vais a ver que es muy sencillo. Yo, como de costumbre, lo voy a hacer con mi NAS, con un TVSH 1288X de QNAP. Es un NAS bastante potente que tiene bastantes puertos, pero bueno, la configuración va a ser siempre la misma. Como es lógico, en primer lugar vamos al conmutador virtual, lo voy a poner en grande para que se vea mejor. Y esta pantalla de aquí es muy importante porque con un simple vistazo vamos a ver muchísima información. La vamos a utilizar mucho, vamos a recurrir mucho aquí a la información general porque, como podemos ver, en un simple vistazo vamos a ver todo. Voy a describir las partes que tiene esta pantalla porque cuando estemos configurando un contenedor, una máquina virtual, cuando estemos configurando lo que es la red propia del NAS, aquí es muy importante ver cómo está todo configurado, así no tendremos ningún problema. En primer lugar, aquí tenemos una vista general del NAS con la parte delantera y trasera con todos los puertos que tiene. Como vemos, yo tengo aquí los dos puertos de 10G conectados. Este sería la tarjeta con los puertos Thunderbolt que ahora mismo no están conectados, y aquí tengo los USB-C y aquí los puertos de 2,5G. Vemos que tengo dos conectados aquí y dos aquí. Vosotros aquí veréis en un vistazo los puertos que tenéis y cuáles están conectados. Aquí tengo un resumen de los puertos que tengo, cuáles están conectados, el DNS y la IP pública. En este apartado de aquí veo todas las máquinas virtuales y todos los contenedores que tengo configurados. Aquí tendría todos los switches virtuales, todos los conmutadores que llama QNAP, y aquí tendría todos los puertos físicos, es decir, los puertos del NAS. Aquí puedo ver los contenedores y las máquinas virtuales, a qué switch están conectados y si está encendido o no está encendido el contenedor o la máquina virtual. Vemos que esta máquina de aquí, que es un Windows, que está conectado a este switch de aquí y que está en azul, quiere decir que está conectada, que está activa.
Lo mismo ocurriría con este de aquí y con estos contenedores de aquí. Los que están con una línea blanca quiere decir que en concreto, por ejemplo, esta máquina de aquí está conectada a este switch, pero que está apagada. Y luego lo mismo ocurriría aquí. Podemos ver cada switch virtual a qué puerto físico está conectado. Vemos que este switch de aquí está conectado a este puerto físico, que es el 5, que es el de 10G, y luego vemos que estos de aquí están conectados a través del NAT. Ahora explicaré qué es eso, pero vemos que estos de aquí están conectados a través del NAT y luego el switch de aquí, el 3, está aislado, es decir, no está conectado a ningún sitio. Esta máquina virtual está conectada aquí y está aislada, porque en según qué casos nos puede interesar que no tenga acceso a Internet, que esté lo que se llama aislada. Y luego aquí vemos la puerta de enlace, este es el simbolito de la puerta de enlace, vemos que este switch de aquí está conectado al puerto con la puerta de enlace, vemos que estos de aquí, estos puertos tienen Wacom LAN y luego vemos que el adaptador 5 y 6, que son los de 10G, no tienen Wacom LAN, pero tienen Smart Offload. Es decir, esta tarjeta de red de 10G es capaz de realizar un tráfico inteligente. Vamos a dejarlo ahí. Y luego vemos evidentemente la IP que tiene cada tarjeta, vemos qué IP tiene. Aquí tendría el puerto Thunderbolt y lo mismo, aquí vemos los contenedores, si tienen activado el DHCP y aquí veríamos la IP de cada switch virtual. Vemos que tenemos muchísima información que nos va a venir muy bien para ver el estado de todo. Cuando yo tenga una máquina virtual configurada y tenga problemas de conectividad y quiera saber a dónde está conectado, a qué switch, si ese switch a qué puerto está conectado o si es a través de un NAT, me vengo aquí y aquí tengo toda la configuración. Si tenemos muchas máquinas, muchos switches virtuales, ¿qué es lo que podemos hacer? Discriminar. Lo podemos hacer aquí, ver solo las interfaces físicas, que serían los puertos físicos del NAS. Podríamos ver aquí los conmutadores virtuales, los switches virtuales. Podríamos ver los contenedores. Aquí tendríamos todos los contenedores, solo contenedores, no máquinas virtuales. Aquí sería lo mismo, pero solo con las máquinas virtuales. Y bueno, y aquí si tenemos instalado el Ubuntu Linux Station. Y luego, si queremos una vista más sencilla, le daríamos aquí una vista simple, que tendríamos solo esta información para ver básicamente dónde está conectado cada cosa, pero no tendríamos los detalles del puerto, como aquí los puertos, las IPs, y a cada cual que lo ponga a su gusto. A mí me gusta más la vista detallada. Ahora nos venimos a las interfaces. Este apartado de aquí es el más importante para aquellos que tienen el NAS que no hacen un uso muy intensivo, es decir, bien porque sea un NAS que no tenga mucha potencia, que no sea capaz de correr máquinas virtuales o que no pueda correr muchos contenedores, o aquellos que directamente el NAS no utilizan máquinas virtuales ni utilizan contenedores, lo único que hacen es un uso como si dijéramos más normal. Aquí tenemos todas las tarjetas de red y aquí es donde vamos a poder configurar las tarjetas de red. Evidentemente, tanto las interfaces de red, las tarjetas de red, que por supuesto estas tarjetas son estas de aquí, como en el caso de que tengamos conexión en Thunderbolt, como es mi caso, configurar el Thunderbolt, o en el caso de que tengamos una tarjeta de red Wi-Fi, que en su día hice un vídeo explicando las tarjetas Wi-Fi para QNAP y Thunderbolt. En el caso de que tengamos una Wi-Fi, una Wi-Fi, lo mismo. Desde aquí lo configuraríamos. Como lo más habitual es esto de aquí, las tarjetas de red, nos venimos a este apartado y desde aquí lo podemos configurar. ¿Cómo? Exactamente igual que como se hace en un ordenador, con el sistema operativo que sea. Nos venimos a la configuración, en este caso esta sería la tarjeta número 2. Vemos aquí una información como es la IP, la MTU, vemos que es una tarjeta de 2,5G, lo mismo que la 5 y la 6 son de 10G. ¿Qué es lo que hacemos? Nos venimos a este apartado de aquí, le damos a configurar y aquí ya podemos obtener la IP de manera automática, es decir, nos la daría el DHCP del router. Yo siempre lo desaconsejo porque ya sabéis que los NAS están hechos para correr servicios, es importante saber dónde está ese servicio localizado y se localiza a través de la IP. Si cada vez tenemos una IP diferente nos va a ser muy difícil. Yo siempre recomiendo en los NAS tener IPs estáticas o IPs fijas, como lo queréis decir. Como vemos, esta es la típica configuración de red. Aquí tendríamos el IPv6 y finalmente la configuración del DNS. Esto en cuanto a la configuración, que es la configuración básica que tenéis que hacer todos en vuestro NAS para configurar las tarjetas, para ponerle la IP que queráis. Algo muy importante, la puerta de enlace. Nos venimos a la puerta de enlace y tenemos dos maneras de configurar. Que el propio sistema, el propio NAS, decida cuál es el puerto al que le va a asignar la puerta de enlace,
o si la queremos asignar nosotros de una manera manual. Por ejemplo, yo le puedo decir que la puerta de enlace la quiero por el motivo que sea en el adaptador 2, es decir, en el puerto 2, y que en el caso de que falle porque estuviera desconectado o porque fallara el cable por el motivo que sea, pues que por ejemplo se vaya al adaptador 3. Eso lo configuramos como queramos. Yo os aconsejo que, si no es por alguna circunstancia muy especial, que lo pongáis de manera automática y así os evitéis algún problema, porque si la puerta de enlace está mal configurada no vais a poder acceder al NAS y bueno, os va a costar encontrar la solución, por lo cual si el propio NAS gestiona la puerta de enlace, si algún día sin daros cuenta desconectéis un cable de red y dejéis uno de los puertos que no esté configurado, pues automáticamente el sistema detectaría dónde hay otro puerto conectado y la puerta de enlace la movería a ese punto. Y después, ¿qué es esto de aquí? Por defecto viene siempre activado y si queremos lo podemos desactivar. Esto de aquí es un indicativo que nos dice la conectividad que tiene cada puerto. Vamos a verlo. Ya os digo, viene activado y si queremos lo desactivamos. Y esto sería esto de aquí. Salgo sin guardar la configuración. Si me vengo en la información general, vemos que aquí tengo el simbolito del planeta Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay conectividad a Internet, que tiene salida al exterior. Es decir, como vemos, todos estos de aquí tienen el globito, quiere decir que están conectados a Internet, que luego además este de aquí es la puerta de enlace. Y por ejemplo, esta máquina virtual de aquí está conectado a este switch que tiene salida a Internet, que además está conectado a través de la puerta de enlace con un cable virtual, evidentemente, está conectado al adaptador 5 que también tiene salida a Internet. Este de aquí, estos switches de aquí, a los que están colgados estas máquinas, vemos que también tendrían salida a Internet porque están a través de un NAT, no están con un cable, por decirlo de alguna manera, están a través del NAT y también salen, pues bueno, aquí a Internet. Y luego, este de aquí, este switch 3, vemos que ni tiene NAT ni está conectado a ningún adaptador. Es un sistema aislado que se llama. Quiere decir que no tendría conectividad. No tiene el globito terráqueo, quiere decir que está aislado, que no tiene salida a Internet. Si nosotros no quisiéramos ver este simbolito de aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Como os he dicho antes, nos venimos a las interfaces y desde aquí lo desactivaríamos. No es automático porque tarda una media hora, cada media hora más o menos va comprobando la conectividad, pero bueno, yo creo que es un buen indicativo para saber si tenemos conectividad. Si nosotros, por ejemplo, venimos aquí, imaginad que yo no me doy cuenta y yo esta máquina de aquí me doy cuenta de que no tengo conectividad a Internet, que la arranco, esto es un Windows 11, lo arranco y bueno, veo que no tengo conectividad, yo veo que estoy conectado a este switch y aquí ya veo que es que este switch no tiene conectividad. Si me ocurriera con esta, yo veo que esta máquina, por el motivo que sea, no tengo conectividad, pero veo que sí que está conectado aquí y este está conectado aquí, por lo cual sí que teóricamente debería tener conectividad, por lo cual veo que tendré que venir a la configuración del Windows porque algo he hecho mal, porque el switch sí que tiene conectividad. Como vemos, esta información general de aquí es muy importante porque nos va a dar muchísima información en el caso de que tengamos problemas. Y ahora venimos al conmutador virtual y esta es la parte que vamos a utilizar en el caso de que queramos configurar más conmutadores, más switches virtuales, porque vamos a configurar Docker, porque vamos a configurar máquinas virtuales, porque vamos a hacer un uso ya un poquito más avanzado. Si nuestro uso es un uso básico, vuelvo a repetir, con esta pantalla de aquí nos vale. Venimos a los conmutadores virtuales o switches virtuales, como lo queréis decir, y aquí lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos? Información de todos los switches virtuales, de todos los conmutadores, de tal manera que aquí vemos cada uno de ellos cómo está configurado, las máquinas virtuales o los contenedores de los que depende cada uno de ellos. Ahora vamos a configurar varios para que veáis cómo se hace, y si yo accedo a uno cualquiera, por ejemplo a este de aquí, lo voy a poner esto más en grande, aquí yo veo todos los adaptadores físicos, yo puedo conectar o desconectar este switch virtual a un adaptador físico en concreto y aquí tengo todos los contenedores y máquinas virtuales de tal manera que puedo activar o desactivar cada uno de ellos. Luego vamos a hacer una configuración y lo vais a ver. Después aquí tendríamos el servidor DHCP, en el caso de que nuestros switches virtuales necesiten un DHCP, aquí los tendremos. Vemos todos los switches que tenemos, vemos la dirección IP de cada switch virtual y bueno, la dirección de inicio y final de cada DHCP. Vemos que, por ejemplo, el switch 2 está en el rango 10.061 y que empieza en la 10 y acaba en la 25. Bueno, desde aquí lo podríamos editar.
El enrutamiento, lo mismo, aquí tendríamos todo el enrutamiento, podríamos configurar un enrutamiento estático y aquí tenemos, bueno, vemos lo que sería el NAS, la máscara de red 0 con la puerta de enlace que es la 100.1, que es por donde sale, con la métrica 100 que está saliendo por el adaptador 5, es decir, por el puerto 5, como hemos visto antes, está la puerta de enlace, y el resto de los switches, pues bueno, aquí lo tenemos, las IPs de los switches virtuales, vemos la máscara de red que tienen cada uno, y luego vemos aquí, bueno, la puerta de enlace y vemos todo. No tiene mayor explicación, y luego aquí tendríamos el DNS para el acceso desde el exterior, el acceso remoto. De momento lo dejamos aquí porque ya llevamos mucho rato y en el próximo vídeo, ¿qué es lo que vamos a ver? En el próximo vídeo vamos a hacer ya directamente configuraciones, vamos a configurar los conmutadores virtuales, vamos a ver ya casos reales, los vamos a crear, le vamos a dar acceso a máquinas virtuales en diferentes modos de funcionamiento y así vais a aprender a configurarlos de la manera correcta. Vuelvo a repetir, como he explicado ya en algún otro vídeo, en el caso de que necesites ayuda, en el caso de que necesites utilizar un NAS o comprar un NAS para hacer este tipo de configuraciones, porque lo vas a utilizar para un uso ya un poquito más avanzado, siempre te digo lo mismo. Os recomiendo que lo compréis siempre en tiendas especializadas, en tiendas que os puedan ayudar, que no vayáis solo a precio, porque si tienes cualquier duda, cualquier problema, no vas a tener a nadie que te ayude. Yo, evidentemente, no puedo ayudar a todo el mundo porque recibo muchísimos correos y la manera de solucionarlo es eso, es que compres en algún sitio especializado, muy enfocalizado al tema de servidores, al tema de NAS y que tengan gente preparada para poder ayudarte y que tengan un buen servicio técnico, que tengan un buen SAT. Yo ya sabes que siempre os recomiendo Culoudea porque es una tienda que conozco de hace mucho tiempo, de hecho soy cliente suyo y bueno, os lo puedo recomendar al 100% porque sé que tiene un servicio técnico y de apoyo muy bueno. Y bueno, esto ha sido todo, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like, compartirlo con gente que creas que esto le puede ayudar, nos vemos en el siguiente vídeo, así que adiós, hasta luego, bye bye.